Ya. Ingeniero, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad a mí y a mi grupo nos ha tocado exponer sobre estabilización de suelos. Eh, bueno, para, para empezar tenemos una pequeña introducción que vendría a ser sobre el trabajo, ¿no? Bueno, en este presente trabajo, como principal objetivo, eh, ha sido conocer un poco sobre la estabilización de suelos, ya que nosotros a la hora de construir o realizar alguna obra o algún proyecto, nos encontramos con diferentes tipos de suelos, ¿no? Ya que poseen también diferentes condiciones físicas y mecánicas. Y estas no son tal vez adecuadas para soportar cargas procedentes a un dicho trabajo que vamos a realizar. Estas estabilizaciones, bueno, son de suelos, nos ayudan mucho, ya que nos permiten preparar el suelo que se encuentra quizá en un estado natural y no tiene tanta durabilidad ni tampoco resistencia. Y como lo mencionaba, nos ayuda mucho a preparar este suelo, ya que el proyecto a ejecutarse pueda ser más apto para el uso, ¿no? En cualquier tipo de proyectos y también carreteras, canales, envases, subbases de también un pavimento. Como definiciones de estabilización de taludes, podemos definir que es un conjunto de fenómenos mecánicos físicos, químicos y físico-químicos, ¿no? Estos tendientes a modificar las propiedades de los suelos. Y esto para una determinada aplicación en ingeniería, como ya lo había mencionado en la introducción, haciendo que este material de suelo sea adecuado para el uso y diseño previsto. Esto también reemplaza a otro tipo de materiales, no disponible a bajos costos o a altos costos. Dentro de estas definiciones, las propiedades a las que se aluden son el comportamiento de bajas cargas. Podemos encontrar en distintos terrenos, en distintos suelos donde se va a trabajar, donde se va a hacer un proyecto, un comportamiento de bajas cargas, ¿no? O tal vez podemos encontrar un suelo adecuado también. También podemos encontrar cambios volumétricos. Esto se debe por la humedad, así como también la impermeabilidad y la comprensibilidad. Bueno, el campo de aplicación en sí es muy amplio de la estabilización de suelos, ¿no? Esto depende, entre otras cosas, y también de una clasificación del terreno, y si en este caso eh, es un camino, ¿no? Del tipo de estructura a diseñar, pues una subrasante, una subbase, una base, ¿no? La mejoría de este tipo de suelo para así el proyecto, el dicho proyecto, pues pueda soportar mejor las cargas. Como podemos ver en la imagen, estamos viendo la rasante, la subrasante, la base. También tenemos un terreno de fundación y un terreno de fundación sin compactar, ¿no? En la figura 1.1, en donde está la estructura típica de un pavimento asfáltico, ponemos esta como una forma de ejemplo acerca del campo de aplicación, ¿no? Estas posibilidades de estabilización en algunos suelos para el uso de pavimentos, el tipo de suelo puede ser, podemos encontrar en este caso arenas, limos y arcillas, bueno, entre otros tipos de suelos también. Estos son los más representativos. Tenemos un sistema de estabilización en donde nos dice que las arenas, la adición del cemento aumenta la resistencia cuando encontramos arenas, ¿no? Y también la adición de asfalto nos brinda un poco más de cohesión. Si encontramos el tipo de suelo, en este caso un limo, eh, si tenemos algo de arcilla, responde económicamente solamente a compactar. Y si es limos puros, no responden económicamente a métodos de estabilización usuales, ¿no? En todo caso, como tercer tipo de suelo tenemos la arcilla. En la arcilla, la cal mejora su trabajabilidad y resistencia.
también cómo el cemento produce aumentos de resistencia. Este tema se va a profundizar más por mis compañeros. Eh, tenemos, como yo le había dicho, tipos de estabilizaciones que podemos encontrar estabilizaciones físicas y químicas, ¿no? En las físicas es un método que se utiliza para poder mejorar produciendo cambios físicos, como ya se había dicho, ¿no? Buscando una adecuada granulometría mediante unos aportes de materiales, ya sean cohesivos o granulares, o tal vez ambos de ellos. Y la estabilización química, que se refiere a la utilización de ciertas sustancias químicas para así poder mejorar esta estabilización. Bueno, mi participación concluye hasta esta parte. Mi apellido es Riveros Molina Joseph Darío. Voy a dar pase a mi compañero que va a hacer las siguientes exposiciones. Buenas noches. Mi nombre es Pablo Antonio Satudio. Voy a poner lo que son suelos. Voy a dar una breve introducción. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, la cual se forma a partir de la desintegración de las rocas o de la materia orgánica. Como mencionamos antes, dependiendo del área en la que nos encontremos, los tipos de terreno pueden variar. Composición del suelo. El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos, vegetales y animales, aire y agua. Las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos, transformándolos en materia orgánica y mezclados en el suelo. Características. El tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determina sus propiedades físicas, textura. A ver, disculpe, se ha cortado el video, ingeniero, por favor, un momento.
Ya, compañero, puedes continuar. Tu micro creo que está apagado. No se te logra escuchar, compañero. Tu micro está fallando. Aún no lo activa su micro. Donde está el costadito, en donde aparece el micro, haz clic ahí y pon Wi-Fi o datos y se va a activar tu audio. Eh, Continuando con la exposición, tipos de suelos. Suelos arenosos, de acuerdo a sus características físicas, tenemos suelos arenosos, suelos calizos, tierra negra, suelos arcillosos, suelos pedregosos y suelos mixtos. Siguiente, compañero, por favor. De acuerdo a sus características químicas. Un suelo ácido es aquel que presencia ciertos elementos químicos de carácter ácido en mayor proporción que otros. En el trópico de Cochabamba, la mayoría de los suelos son ácidos. Un suelo neutro es cuando presenta porcentajes equilibrados y disponibilidad de los elementos químicos primarios y secundarios. El boro, aluminio, zinc, hierro y litio también están presentes en menor proporción. Un suelo salino o alcalino es aquel que presenta azufre, calcio, magnesio, manganesio y molibdeno en mayor proporción que otros compuestos. Estos elementos, cuando se encuentran en concentraciones mayores, hacen que el suelo sea salino o alcalino. Referencias y normativas. Voy a nombrar algunas normativas. La NTP 339-141 del año 1999. Suelos. Método de ensayo para compactación de suelos. El laboratorio usando una energía modificada. El NTP 39142 de 1999, suelos, método de ensayos para la compactación. Reglamento Nacional de Edificaciones 2006, norma E050, suelo y cimentaciones. Reglamento Nacional de Edificaciones 2006, norma E030, diseño sismorresistente. Métodos de confinamiento de la arena de la US Asmis Corporación Engineers, Cuerpo de Bomberos del Ejército estadounidense. Siguiente, por favor. A continuación voy a dar pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición. Mi nombre es Marco Antonio Góngora Silva. Voy a proseguir. Estabilización física, ¿no? Procedimiento utilizando la mezcla de suelos. Este tipo de estabilización es de amplio uso, pero por sí solo no produce los efectos deseados, necesitándose siempre de la compactación como complemento. La otra característica es que la mezcla de los suelos consiste básicamente en la combinación de diferentes tipos de suelos para compensar falencias que puedan tener estos elementos por separado, ¿no? Por ejemplo, la mezcla de una grava con una arcilla para lograr una superficie que posea suficiente fricción y cohesión. Siguiente, por favor. Estabilización física. Procedimiento constructivo utilizando el geotextil.
La capa inferior a la colocación de geotextil deberá estar totalmente terminada. En los suelos muy blandos se puede cortar la vegetación al ras y se deberán rellenar las depresiones, ¿no? Se deberá estirar el geotextil para que no haya arrugas, dándole el traslape adecuado. Si se usa como impermeabilizante, deberá agregársele asfalto para formar una barrera. El beneficio que se tiene al usar este producto es aumentar la vida útil al pavimento, ¿no? Disminuyen los costos del mantenimiento también. Esa es otra característica más que tiene la estabilización física, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en el otro es el procedimiento utilizando el vibroflotación, ¿no? El apisonamiento de los suelos vía vibradores es también conocido como vibrocompactación. Es una técnica de estabilización de los suelos granulosos, tales como arenas y gravas. El método consiste en poner las partículas en suspensión por la vibración para que puedan reordenarse de un estado más compacto. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación tenemos la estabilización química. Responde a la aplicación de productos químicos, los que generalmente son productos que poseen una patente, como cal, el cemento Portland, productos asfálticos, el cloruro de sodio y cloruro de calcio, también los polímeros y el hule de neumáticos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la estabilización química es un método económico para disminuir la plasticidad de los suelos y darle un aumento en la resistencia. Los porcentajes por agregar varían entre el 2 y el 6% con respecto al suelo seco del material para estabilizar, ¿no? Con estos porcentajes se consigue estabilizar la actividad de las arcillas, obteniéndose un descenso en el índice plástico y el aumento en la resistencia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la estabilización química del proceso constructivo. En el proceso constructivo tenemos lo siguiente, ¿no? La capa inferior a la que se va a estabilizar deberá estar totalmente terminada. El mezclado puede realizarse en una planta adecuada o en campo, obteniéndose mejores resultados en el primer caso, la cual puede agregarse en forma de lechada, ¿no? A granel o en secado también. Si se agrega en forma de lechada, esta se disuelve en el agua de compactación, la que se incrementa en un 5%. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación tenemos la estabilización con el cemento, ¿no? Que esto viene de la suma entre el cemento más el suelo y que da como resultado que mejora las propiedades mecánicas, ¿no? Siendo los suelos un conjunto de partículas inertes de diversa plasticidad y actúa como conglomerantes de las gravas, arenas y limos. Otra característica también es el aumento de la resistencia y la durabilidad, ¿no? Como podemos apreciar en la siguiente imagen. Siguiente, por favor. Bueno, también se puede usar en cualquier tipo de cemento, pero se recomienda los fraguados y endurecidos normales, ¿no? También para las temperaturas de bajas se recomienda cemento de fraguado rápido, como normalmente se utiliza en lugares como Cerro de Pasco y otros lugares más, ¿no? También consiste comúnmente en agregar cementos Portland en una proporción de un 7% al 16% de volumen de mezcla. Se desea disminuir la plasticidad del suelo y también la materia orgánica no mayor a un 34%, ¿no? Siguiente, por favor. Los suelos de arcilla o limo requerirán una mayor cantidad de cemento para lograr un resultado esperado, ¿no? Como, como podemos ver en la siguiente imagen, que las arcillas tienen un porcentaje más de cuánto van a entrar y también pasan por los tamices y las mallas número 200 y número 10, ¿no? Y también tenemos la siguiente imagen donde nos indica el porcentaje en una imagen, ¿no? Siguiente, por favor.
Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta es que capa estabilizado es de 10, cada capa, el estabilizado es de 10 a 15 centímetros. También sirve para el apoyo a un pavimento rígido, flexible, de alta calidad. También no tener piedras mayores a los 60 milímetros. El porcentaje que pasa es por el tamiz número 900 sea menor del 50%. Tiene establecido un límite líquido menor al 50% y mayor al 40%, ¿no? Y el índice de plasticidad es de menor a 25% a mayor al 18%. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación tenemos la buena estabilización con cemento, ¿no? El contenido apropiado del cemento, también el contenido apropiado de humedad y la adecuada compactación. Tenemos la dosificación del cemento, como pueden apreciar en las siguientes tablas. En la tabla 1, los materiales granulares que pasan por el tamiz número 200, menor o igual a un 35%. Los grupos son el A1, el A3 y el A2, ¿no? Y también tenemos los materiales limosos y arcillosos que pasan por el tamiz número 100 también, pero que son mayores al 35%, ¿no? Se encuentra en el A4, el A5, el A6 y el A7. Y abajo están los números de tamices, también las características del material pasante del tamiz por el tamiz número 40, el límite líquido, el índice plástico y el tipo de material, ¿no? Y en la tabla 2, el porcentaje de cemento recomendado según la clasificación HRB, el porcentaje de cemento recomendado, ahí está, ¿no? Para cada tipo de suelos, un tipo de cemento y el porcentaje también recomendado en peso, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Bueno, el porcentaje del cemento estimado. En tipos de suelos tenemos el GW y el SW, ¿no? El porcentaje de cemento en peso es de 5. Y abajo tenemos otros tipos de suelo más y así sucesivamente, ¿no? Debemos tener en cuenta algo bien importante, que la estabilización del tipo flexible, el porcentaje de cemento varía del 1 al 4%. En estabilización rígida, el porcentaje de cemento varía del 6 al 14%, muy común en las bases. En la base y carpeta tengan los módulos de elasticidad semejante, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Bueno, el procedimiento de diseño, ¿no? La estabilización con concreto. Se clasifica el suelo y determina el porcentaje de cemento estimado. Eso es el primer paso, ¿no? El segundo es, con el porcentaje de cemento estimado, determina la humedad óptima y densidad máxima. Como tercer paso tenemos, prepare las 3 muestras para la compresión simple con el porcentaje de cemento estimado y el más menos 2%. Después se le cura después de 7 días y ensáyelos. Como cuarto paso tenemos cheque si cumplen con los minutos exigidos de resistencia, y como quinto y último paso tenemos ensaye con más cemento si se requiere más resistencia, ¿no? Bueno, a continuación voy a pasar a mi compañero que le siga explicando sobre el procedimiento constructivo. Gracias. Bueno, como siguiente punto tenemos el procedimiento constructivo. En el primer paso tenemos la limitación de la zona de trabajo. Para esta limitación tenemos o debemos de saber que la resistencia del cimiento va a determinar si deberá contar con un tipo de CBR de al menos un 20%. Y también, asimismo, debe estar libre de piedras, de plantas, de materia orgánica. Como vemos en la imagen, debemos cumplir todos esos parámetros, ya que de lo contrario estaríamos cerrando en la limitación de la zona del trabajo y asimismo en el procedimiento de constructivo. Como segundo punto tenemos la pulverización de suelo, ¿no? Tenemos un suelo no nativo, también un suelo nativo, ¿no? Esto se procede a cortar el material a la profundidad de la capa a estabilizar, pasando también varias veces
escarificador o discos de arados, ¿no? En este caso, los casos de arcilla, podemos romper terrones y en casos de arenas, lo más recomendable es humedecer antes. Como tercer punto tenemos la distribución de cemento. Se puede hacer mecánicamente, como observamos ahí, mediante un vehículo, pero la forma más adecuada para lograr una distribución uniforme es haciéndolo manualmente, como vemos en la imagen hacia la derecha, ¿no? Esto conviene mezclar cuando la temperatura no sea inferior a los 5 grados. Si se hacen por sacos, estos se colocan en hileras y filas regulables, así como observamos en la imagen de la derecha, de forma manual y en forma de hileras, ¿no? El cemento de acuerdo también se coloca al volumen. Como cuarto punto tenemos el mezclado uniforme. Tiene que ser homogéneo para así lograr varias veces el escarificado hasta una profundidad que sea recomendable y que se desee. También tenemos la mezcla en seco y la mezcla en húmedo, ¿no? Se puede realizar tanto en seco como en húmedo. La adición del agua. Para facilitar la compactación, al entrar en contacto con el cemento, produce una reacción química, como ya lo había mencionado anteriormente mi compañero, ¿no? Y esto desprende el calor, lo cual produce esto una evaporación, ¿no? En forma de adicionar el agua se va a agregar un 3% aproximadamente. Como tercer punto tenemos la compactación. Esta consolidación de la capa formada hasta lograr una densidad, ¿no? Igual cuando menos a la Proctor, la prueba de ensayo. Desde los bordes al centro. Para suelos finos, un rodillo de pata de cabra, como observamos en la primera imagen. Y para suelos de grava y arena, un rodillo vibrador, como observamos en la segunda imagen, ¿no? Esto nos dice que los rodillos de pata y cabra ayudan para una mejor compactación hacia los suelos finos. Las que tienen tipo cocos en su plataforma circular y las que poseen un suelo con grava y arena es mejor recomendable un rodillo vibrador. La terminación, una vez completada la compactación, ya sea con los diferentes tipos de rodillo, se procede a perfilar la superficie, dejando una pendiente transversal o un bombeo deseado, ¿no? Esto de acuerdo a todo el proyecto. Como hemos trabajado en un proyecto, bueno, se está haciendo un ejemplo acerca de un proyecto en carretera, se puede hallar una pendiente transversal o bombeo deseado. Luego se da un par de pasadas en un rodillo liso de 3 a 12 toneladas. El curado, esto debe hacer un riego asfáltico en proporción de 15 a 30 galones por metro cuadrado, el cual se puede hacer con un RC2 o una emulsión de rompimiento rápido, ¿no? Esto sirve de apoyo hacia un pavimento para una mejor calidad. La estabilización con cloruro de sodio. Para suelos, esto sirve más que nada para suelos áridos, secos y cuando hay climas fríos. El principal uso de la sal es como matapolvo, envases y superficies, ¿no? Y ayuda mucho para el tránsito ligero. La estabilización de asfáltico, ¿no? Este material asfáltico se emplea para mejorar un suelo. Puede ser en cemento asfáltico o bien las emulsiones asfálticas. El primero es el residuo último de la destilación del petróleo. Para eliminar los solventes volátiles y los aceites y para ser mezclado con material pétreo deberá calentarse a grandes temperaturas entre 140 y 160 grados centímetros y emplear en la actualidad, ¿no?, como un AC20. Este tipo de producto tiene la desventaja de que resulta un poco más costoso y que puede mezclarse con pétreos húmedos. En estas estabilizaciones, las emulsiones asfálticas son las más usadas
ya que este tipo de productos se emplean con petros húmedos y no necesitan altas temperaturas. También es maniobrable y este tipo de productos se encuentra en la suspensión con el agua, ¿no? Se tienen emulsiones de fraguado lento, medio y rápido. Esto beneficia en la estabilización química de suelos más que nada, ¿no? Con una eliminación de polvo, el aumento de capacidad de tracción, un porcentaje de capacidad de humedad óptima en la carpeta, no regar con agua los caminos tratados, mejora la serviciabilidad del camino, la transitabilidad, el aumento de la vida útil de estas capas, ¿no? De la base granular en este caso, y el acabado de la superficie es similar a una aplicación asfáltica. En este tipo de trabajos se emplea mucho la escoria de fundición. Es una estabilización con escoria, la cual es una mezcla homogénea, en este caso de áridos, ¿no? Granulada en alto horno, de cal y agua que convenientemente compactadas mejoran un parámetro de resistencia del suelo y uno de los mayores usos de la construcción de base y subbases de cualquier tipo de carreteras. También tenemos los polímeros, ¿no? El polímero se cura rápidamente, con lo que se logra una interrupción mínima del tránsito en proyectos de estabilización. Las ventajas podrían ser las carreteras duran más, menos surcos, el control de la erosión, ¿no? Tiene un menor desgaste, la supresión del polvo, el control de emisiones de particulado, es fácil de instalar y menor desgaste de los vehículos. Bueno, voy a dar el pase a mi compañero para que pueda seguir exponiendo sobre la compactación de los suelos. Compactación de los suelos. Es el proceso por el cual el esfuerzo aplicado a un suelo causa desinficación a medida que el aire se desplaza en los poros entre los granos del suelo. Cuando se aplica un esfuerzo que causa la desinficación debida al agua u otro líquido que se desplaza entre los granos del suelo, se produce la consolidación, no la compactación. A continuación, la tabla número 1 nos indica las características de los suelos, las propiedades, los límites de consistencia, el límite líquido, qué método se ensaya para poder obtenerlo, el límite plástico y el límite de contractación. Los equipos de compactación. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Los equipos de compactación se clasifican en dos tipos: de presión estática, compactadoras con ruedas neumáticas. Siguiente diapositiva, por favor. Compactación de pata de cabra. Disponen de rodillos cilíndricos de acero, a los que se ha dotado de patas de apoyo puntuales, distribuidas uniformemente sobre la superficie del cilindro, cuyo efecto de compactación se debe a la alta presión que comunican el terreno. Siguiente, por favor, compañero. Vibratorios. Compactador vibratorios, un rodillo. Compactador vibratorio bicilíndrico o TADEN. Ahí están unas imágenes de los equipos mencionados. Siguiente, por favor, compañero. Modo de funcionamiento. Tiene su fundamento en la presencia combinada del peso estático y una fuerza dinámica, generadora de vibración. Utiliza una masa excéntrica que gira dentro de un rodillo liso, produciendo una fuerza centrífuga que se suma al peso de la máquina a producir la correspondiente presión sobre el suelo. Ahí están las características, un cuadro donde se muestran las características de las máquinas, ¿no? El equipo vibratorio, su peso, su potencia y, bueno, su ancho del tambor. Siguiente diapositiva, compañero. Conclusiones. En este presente trabajo, como se indicó inicialmente, teníamos como objetivo conocer la estabilización de los suelos mediante la exhaustiva
e intensa búsqueda de nuevas informaciones. De esta manera concluimos que mediante este conjunto de informaciones aprendimos a realizar o construir en obra, teniendo en mente que la estabilización de los suelos es uno de los principales objetivos a realizar dentro de nuestro proyecto. Ya nos podremos encontrar con suelos que no poseen condiciones físicas o mecánicas que necesariamente soportan las cargas necesarias a la que dicho proyecto se verá expuesta. De tal forma, como ya conocedores del tema, sabremos manejar una forma adecuada y correcta dentro del área de trabajo. Bueno, ingeniero, espero que haya puesto atención a nuestro trabajo. Eso es todo. Terminamos con la exposición y bueno, muchas gracias.